Bueno, continuando con la tanda de preguntas, yo voy a dar unas ciertas proyecciones, ¿no? En el mandato del ingeniero Lucio Gutiérrez hubo una reducción anual de la pobreza del 4%, del mismo modo una reducción del analfabetismo del 1,4%. La inflación anual en el gobierno de Yamid Mawad era del 7,9% y en el año del 2005 se redujo hasta el 2,1%. Igual el crecimiento económico en un 8,82%. La tasa neta de matrículas y la inversión extranjera del mismo modo aumentaron. Bueno, eh, yo concurro con la idea de que el Ecuador ha afrontado problemas externos e internos en muchas ocasiones, pero siempre existe una resolución ante tal conflicto, y mediante los hechos históricos queda claro esto. Retomando la premisa inicial, estoy bastante interesado en lo que usted me ha departido sobre el partido político. Como en toda institución, debe haber jerarquías que fomenten el orden y respeto respecto a cualquier campo a tratar. Y me interesa saber cuáles son los principales procesos de microdemocracia que se abarcan en el Partido Sociedad Patriótica, refiriéndome a las normas colectivas en el aspecto laboral. Yo ya había anticipado también que existe una ley que se llama Código de la Democracia. Esta misma ley antiguamente se denominaba Ley Electoral. Esa es la que traza la cancha dentro de todas las organizaciones políticas legalizadas, inscritas en el CNE. Entonces, de acuerdo a esa ley, y la ley es para cumplirla, la autoridad electoral, que es el CNE, es el testigo y el que da testimonio de que se ha producido una serie de eventos que dan cuenta de la democracia interna que está escrita en la ley y que hay que obligatoriamente realizar. Por ejemplo, para el escogitamiento de las dignidades o de las directivas dentro de cada provincia y a veces directivas también dentro del cantón y mucho más para escoger la directiva nacional. Siempre debe contar con la presencia, el apoyo y el acompañamiento de los representantes del Consejo Nacional Electoral. En esta época de pandemia, igual que lo hacemos con ustedes a través de vía telemática, como es el Zoom o cualquier otra plataforma, se planifican esas asambleas, ya sea asamblea nacional, cuando vamos a escoger a nuestra directiva nacional, que en nuestro caso se llama Comité Ejecutivo Nacional, y para escoger a la directiva en cada una de las 24 provincias del Ecuador. Igualmente, si es que tenemos la capacidad organizativa, también se eligen directivas en cada uno de los cantones. La ley no obliga a tener directivas en todos los cantones, no, pero en los que se tengan tiene que ser legalizado, repito, con la anuencia, con la presencia y la representación de delegados del CNE, y luego esto ingresa en documentación física y vía digital para que sean inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Esto como ejercicio democrático a lo interno del partido y del movimiento, y estoy segura que en el resto de partidos o movimientos nacionales se ejercita de la misma manera. Algo más que incluya la pregunta, Fernando, si me recuerda, por favor. Bueno, yo me refería a cuáles son los principales eh, de la pregunta de este instante.
¿O a cuál me Ya. aclara? Bueno, y la pregunta de este instante era, ¿cuáles son los principios de microdemocracia que abarca el Partido Sociedad Patriótica en las normas laborales? Sí. Bueno, terminando con la explicación del ejercicio de la microdemocracia, aparte de ejercitar estas elecciones que hablan de una democracia representativa, también tenemos normativas internas que igualmente son legalizadas ante la autoridad que es el Consejo Nacional Electoral, como son el estatuto del partido, el manual de funciones y el reglamento interno, donde está claramente definido los procesos que se deben seguir para la selección de los candidatos, ya sea a las directivas provinciales o a la directiva nacional, y después cómo se debe hacer la selección de candidatos para elecciones nacionales, como son los asambleístas nacionales o el binomio presidencial, y también la selección para asambleístas por cada provincia, también para el Parlamento andino, etcétera, etcétera. Algo me dijo con relación a la democracia interna con relación a lo laboral. Sí, a eso me refiero. Específicamente, ¿cómo sería la pregunta? Me refiero a las acciones, no sé, cómo se trata, bueno, ya usted previamente ya me explicó que sea el máximo líder de su partido político, es una junta administrativa, es algún mandatario en específico, ¿cómo lo definen? Mediante democracia representativa o cómo lo hacen? Siempre a través de democracia representativa, como exige la ley que se llama Código de la Democracia, exige que estas organizaciones políticas nacionales o provinciales tienen que practicar estas elecciones internas que se llaman justamente elecciones primarias. Ese es el nombre que le dan en la ley, pero es dentro de cada tienda política, dentro de cada movimiento o nacional o provincial. Y cuenta, vuelvo a repetir por tercera vez, con la presencia y el testimonio de delegados del Consejo Nacional Electoral, que son gente que trabaja, son gente ya de carrera, que trabajan en el CNE y que son los encargados de llevar actas y de dar fe de cómo se realizaron sendas asambleas provinciales. Hay un CNE en cada provincia y nosotros, al ser un partido nacional, debemos tener una directiva en cada una de las 24 provincias del Ecuador, incluyendo Galápagos. Y también, si es que hay directiva en algunos cantones, pues igualmente es el mismo procedimiento con la presencia de los delegados, de los representantes del CNE. No es obligación tener directivas en todos los cantones, que son más de 252 a nivel nacional. No es obligación, la ley no obliga a tener directivas en los 252 cantones, pero sí donde se tengan o donde se vayan a nombrar, se tiene que seguir el mismo procedimiento de selección de candidatos, y luego se hace la asamblea cantonal, si es que es directiva cantonal, o asamblea provincial, si es que se va a elegir la directiva de dicha provincia. Y la asamblea nacional es para escoger, para votar y elegir
a la nueva directiva nacional, que en nuestro caso se llama CEN, Comité Ejecutivo Nacional. Algo respecto a lo laboral, le había entendido la primera vez que me leyó la pregunta, y quiero decirle que en nuestro caso acogemos estrictamente lo que sabemos. El ejercicio de la política es volitivo, es decir, voluntario. Por lo tanto, no hay sueldos, no hay gratificaciones. Tiene que ser una persona con convicción, con un alto sentido cívico y patriótico, que dé su contingente humano, presencial, sus ideas, su acompañamiento, y a veces, como dice el argot popular, con plata y persona para poder empujar un proyecto político. Tiene razón. Con respecto a esto, todo debe poseer una estructura preestablecida, como ya me lo ha ido mencionando. Una distribución ecuánime para que cumpla un funcionamiento adecuado. Cito a Ludwig Bertalanffy, que dice que el organismo vivo es un orden de sistemas abiertos, lo que impone como estructura duradera en el determinado nivel para sustentarse. Asimismo, debe proponerse en un estado equitativo, para que en la posteridad no deban remendarse errores que tenían disolución. Continuemos con la siguiente pregunta, que la disponga usted, ya que fue una de las actores principales y generadoras de solución ante los conflictos del año 2002. Debido a eso me intriga, ¿cuáles fueron los procesos que transcurrieron para conseguir el triunfo a la presidencia del ingeniero Lucio Gutiérrez en el año 2002-2003? Justamente yo les había hablado de ese momento histórico que ya está incrustado en las páginas de la historia ecuatoriana, como fue la fecha 21 de enero del 2000, donde se provoca un levantamiento popular espontáneo, sincero y transparente, especialmente de la población indígena, a la que se unen los militares comandados por el coronel Lucio Gutiérrez, quien había recibido la orden de sus generales de arremeter contra los insurgentes, contra los sublevados, contra la gente que se levantó pacíficamente en reclamo de su plata por el congelamiento del dinero en sus cuentas bancarias, más todo lo que fue el salvataje y el feriado bancario. Entonces, esa es la razón de ser de Sociedad Patriótica: luchar contra la corrupción, luchar contra la injusticia, porque la Constitución no le permitía al gobierno de la época, ni a este ni a ningún gobierno, de que la plata privada, la plata de cada ciudadano que lo mantenía en los bancos, sea incautada, sea congelada, y de la noche a la mañana se quedan hasta sin tener dinero para comer. Ese fue un robo fenomenal por 8.300 millones de dólares en el año 2000. Es ahí cuando nace la figura pública a nivel del Ecuador del ingeniero Lucio Gutiérrez, después de haber sido sometido a la cárcel en un recinto militar por alrededor de 7 meses y recibir la baja de la institución. Él decide continuar con esa lucha a favor del pueblo, constituir esa alternativa política que nos llamamos orgullosamente Sociedad Patriótica, emulando a nuestros antecesores, a los héroes de la independencia que constituyeron en Quito las sociedades patrióticas. A ellos les emulamos y tratamos de imitar esa gesta también heroica. Esto fue
un hecho tan grande, porque la vileza y la crueldad de haber incautado los dineros ajenos, los dineros de las familias ecuatorianas, hizo que el nombre del coronel Lucio Gutiérrez sea conocido en las 3 regiones del país, costa, sierra y oriente, de tal manera que fue un eco político inmenso que tuvo su resultado en el triunfo, llegando así a la presidencia en enero del año 2003. Bueno, muchas gracias, doctora Jimena Borges. Debemos ver que todo este transcurso forma parte de un proceso arduo que se consiguió con perseverancia, bases estructuradas en la ideología del partido político y sin dejar a un lado el labor arduo del ingeniero Lucio Gutiérrez. Para finalizar, como pregunta de cierre, deseo saber cuáles son las normas, pautas generales, principios para guiar a un partido político y a un país, puesto que en el ámbito de integrantes de cada uno de los ya mencionados se diferencia en número de personas, del mismo modo en cantidad de entidades a encaminar, perspectivas y demás, según su perspectiva. La base ideológica de nuestro partido, si queremos encasillarle en alguna línea política, nosotros somos de centro izquierda. Nunca hemos sido un partido de derecha y la prueba de ello es que jamás en nuestras filas han estado los grandes señores dueños del capital. No, con nosotros ha estado la gente del honroso estrato medio que día a día nos hemos esforzado para educarnos, para tener el conocimiento, para superarnos en todos los ámbitos. Y siempre esto fundamentado en principios y en valores que son irreemplazables. Definitivamente, el valor principal es la honradez, no de palabra, sino en actitudes, en hechos. Por eso ustedes se van a dar cuenta de que nunca ha existido ni existirá un ministro preso, peor, un conserje preso del gobierno de Sociedad Patriótica por actos de corrupción o por robo, jamás. Tanto así que después del golpe de Estado que sufrió el presidente Lucio Gutiérrez y con tantas acusaciones infames, simulando fraudes, dejando él un país ajeno que le dio cobijo como Brasil, vino al Ecuador y dio la cara enfrentándose a la justicia y dijo, aquí estoy. Por favor, como dirían los niños que juegan en el parque, rebúsquenme, rebúsquenme. Las instituciones que tenían consigna para encontrar cualquier irregularidad, cualquier pequeño error, se cansaron de buscar porque definitivamente la investigación fue hasta a la matriz uterina de la mamá, no solo del presidente Lucio Gutiérrez, sino de toda la familia, de sus ministros y allegados. No encontraron absolutamente nada, por eso es que luego de estar preso en el penal García Moreno durante 6 meses, mientras se esmeraban por encontrar lo que nunca se perdió, pues salió comprobándose hasta la saciedad su honestidad y su honradez. Por eso es que el partido se cimenta sobre valores, moral, ética y básicamente sobre la honradez. Valores que jamás van a pasar de moda porque nunca, nunca pasará de moda ser honrado, nunca
Nunca pasará de moda decir la verdad. Jamás pasará de moda amar el trabajo. Nunca pasará de moda respetar a los demás. Esos son principios básicos y en lo referente a la conducción del Estado, siempre se da privilegio al conocimiento. Zapatero a tus zapatos. A alguien que sepa realmente cómo se manejan las finanzas públicas, pues tiene opción para llegar y ocupar esa cartera de Estado. Igualmente, solo los expertos y los especialistas en educación pueden conducir ese ministerio tan importante. Igual en el tema de la salud. No vamos con novelerías, con gerentes de hospitales que son abogados o son ingenieros comerciales, etcétera, etcétera, que han llegado solo a hacer negocio. No, tiene que ir la persona con el conocimiento técnico y algo fundamental, el amor al Ecuador, porque cuando se hace las cosas con amor, realmente es como si atendiéramos a nuestros hijos, a nuestra familia, con toda vocación de servicio, con toda honestidad. Son los principios básicos que rigen nuestra vida y que la hemos practicado siempre y así seguiremos siendo. Muchísimas gracias. Nos ha permitido ver desde un ámbito objetivo los conceptos generales del Partido Sociedad Patriótica. Del mismo modo, en toda esta entrevista, los principios, los determinantes de democracia, de microdemocracia, y vemos que en la época pasada todo fue agraviado por los hechos, vaya, del milenio pasado. La inflación de la moneda nacional, del Sucre, con una mezcla de un sistema regionalizado y una crisis globalizada de los años 90 fue algo crucial que suscitó una crisis, ¿no? Valga la redundancia. Después de todo, nuestro país, a pesar de las adversidades, ha sabido continuar progresando y del mismo modo vemos los aportes que cada gobierno supo ofrecer en la época a la nación. Y entre tantos, el gobierno de Lucio Gutiérrez fue uno de los que más se destaca en esa índole, ¿no? Vemos que la democracia y microdemocracia también pueden ser sustentadas y deben ser empleadas en actos diarios. Bueno, para concluir con esta entrevista, debo referirme a usted con mucho agradecimiento por brindarnos un espacio en todo este proceso, en su aglomerada agenda, y recalcar que es un privilegio tenerla con nosotros. Sí. Fernando, yo soy más reconocida por darme este espacio que nos permite comunicar a quienes van a estar presentes en su exposición, quién es Sociedad Patriótica, quiénes la conformamos y hacia dónde vamos. Me contento muchísimo de que haya tomado la decisión de abordar un tema bastante controversial como es el tema político, pero recordando las frases de inicio, la frase bíblica prácticamente de Platón: quien no se interesa por la política, pues está condenado a ser gobernado por los peores gobiernos. Es algo muy especial que en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, tengan ahora esa decisión para interesarse en el quehacer político y con otra premisa universal: nunca olvidemos el pasado, nunca, porque quien olvida el pasado está sujeto a cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. En cambio, cuando recordamos nuestro pasado, vamos a forjarnos un mejor presente y un futuro mejor. Muchísimas gracias al Colegio Municipal Benalcázar, también a Cruz Caya y a Fernando, deseándole y augurándole todo éxito para su grado.
Muchísimas gracias. Me permito dar por finalizada la reunión. Nos es gratificante saber que el Ecuador puede desenvolver